Mateo capítulo 5, versos 43 al 48, nos habla de un contraargumento, una enseñanza nueva que Jesús está aplicando a los discípulos y que se refiere principalmente a Levítico capítulo 19, verso 18. En Levítico capítulo 19, versículo 18, la ley estipulaba que las personas no debían ser vengativos con sus prójimos, ni guardar rencor, sino más bien amar a su prójimo como a ellos mismos. Este era el mandamiento que se había dado en el Antiguo Testamento, especialmente en Levítico, donde se marca o se enmarca toda la ley de Dios. Sin embargo, cuando Jesús llega a la cultura judía y cuando empieza a hablar en el Sermón del Monte también con todos los discípulos y las personas que le estaban escuchando, Jesús hace una corrección a esta ley que se había enseñado. Y él comienza diciendo, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Eso es lo que se les había enseñado a las personas. Es lo que las personas más viejas, los ancianos, le habían enseñado generación tras generación a la gente que les escuchaba. Los hijos enseñaban a sus hijos y sucesivamente. Aún probablemente en la educación formal que ellos recibían, también recibían el entrenamiento de los maestros que les enseñaban y bueno, ellos también les decían lo que tenían que hacer. Y Jesús les enfatiza este tema que ellos habían escuchado, pero los corrige al mismo tiempo. Él les advierte, ustedes han escuchado esto, pero yo les digo que debe hacerse de esta otra manera. Veíamos que Levítico 19-18 se refiere a cómo debe ser el trato hacia el prójimo. Había un cuestionamiento también acerca de quién era el prójimo. Las personas empezaron a preguntarse quiénes eran el prójimo, llegando a la conclusión de que los prójimos básicamente eran los vecinos que vivían al lado de ellos. Y Jesús les dice que deben amar a los enemigos y que deben orar por quienes los persiguen. Ahora, esto era una enseñanza completamente contradictoria a la que ellos habían recibido en el tiempo. Porque ellos entendían que el enemigo era alguien detestable, que no podían orar por ellos, básicamente tenían que desear lo peor para ellos, pero Jesús les dice que no. Jesús les dice que deben amar a las personas que están en contra de ellos, que deben amar a las personas que les están persiguiendo y deben orar por ellos también. Nosotros muchas veces estamos acostumbrados a amar a las personas que nos aman, porque es mucho más fácil amar a una persona que nos ama que amar a una persona que nos odia. No queremos amar a las personas que nos odian, de hecho las personas que nos odian son difíciles de amar. No queremos juntarnos con ellas, no queremos estar cerca de ellas, no queremos hacer nada bueno para ellas. Sin embargo, Jesús viene aquí y se presenta delante de los discípulos, delante de la audiencia, delante de una sociedad, de una cultura que estaba siendo sometida, subyugada por el Imperio Romano. Estaban siendo maltratados por ellos. Sus impuestos habían subido, les robaban. Había mucha gente haciendo cosas malas en contra del pueblo. Y Jesús viene y les dice, hey, ustedes tienen que amar a esos enemigos y ustedes tienen que orar por esos enemigos. Me imagino la cara de los discípulos cuando escuchaban esto. Obviamente ya habían estado escuchando las correcciones en curso que Jesús estaba haciendo acerca de todas estas cosas que hemos escuchado nosotros también. Por ejemplo, el ojo por ojo, diente por diente. Y para muchos es más fácil utilizar esta ley que poder perdonar y que poder tratar los conflictos. Si alguien te hace mal, pues hazle mal también. Si alguien te trata, pues trátalo. Si alguien te genera conflictos, genérale conflictos. Si alguien te roba, róbale. Si alguien te pega, pégale. Y Jesús está enseñando algo completamente diferente. Si alguien te golpea una mejilla, ponle la otra. Y vamos a ir viendo a lo largo de todo este capítulo y a lo largo de todos los evangelios cómo Jesús se manifiesta presentando una contracultura. Él realmente está diciéndole a las personas que deben actuar de una manera diferente, que ya no pueden actuar como lo hacían antes. Ya ha puesto también en el mismo Sermón del Monte, a partir del capítulo 5, después que llamó a los primeros discípulos, de acuerdo al capítulo 4, en el capítulo 5 Jesús empieza a establecer cómo debiera ser el ser humano o el carácter del ser humano o del discípulo que va a ser un cristiano. Y empieza a hablar acerca de muchas cualidades del carácter. Empieza a hablar de cómo debe ser el estilo de vida de un cristiano. Y después empieza a decir también que los cristianos vamos a ser perseguidos. Y a ellos les especifica, ustedes van a ser perseguidos, van a ser maltratados, pero alégrense de esto.
Y sobre todo ese contexto Jesús empieza a hablar acerca de cómo deben tratar a los enemigos. Ahora, este pasaje está inspirado también en un mandamiento del Antiguo Testamento. Se refiere principalmente a Levítico capítulo 19, verso 18, donde se dan instrucciones específicas acerca de cómo tratar a nuestro prójimo, en el contexto judío, pero también nos sirve a nosotros. Levíticos 19, 18 nos dice lo siguiente: no seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Y firma, yo soy el Señor, diciendo que este mandamiento ha sido estipulado, ha sido enviado, comisionado, ordenado por el Señor. Pero ¿qué había ocurrido acá? Las personas habían empezado a escuchar una enseñanza diferente. Les habían dicho que debían amar nada más a sus prójimos, pero no les habían dicho que no debían ser vengativos con ellos, que no debían guardarles rencor y que además debían amarlos como a sí mismos. Entonces las personas veían al prójimo, que era prácticamente el vecino, porque habían empezado a discutir quién era el prójimo también. Y de hecho en un momento le preguntan a Jesús en Lucas quién era el prójimo. Y Jesús le responde con una parábola, y usted recordará la parábola del buen samaritano. Se esperaba que las personas correctas, el sacerdote y el levita, hicieran algo por el hombre que estaba herido en el piso, pero no hicieron nada, pasaron de largo. Sin embargo, del que menos esperaba, ese hizo algo. Atendió al hombre que estaba herido porque lo consideró su prójimo. El que no debía cumplir el mandamiento, lo cumplió. No le importó si ese hombre era su enemigo, no le importó nada, solamente vio a ese hombre herido en el piso y quiso hacer algo para ayudarle. Y Jesús dice aquí: pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persigan, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y sobre buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos así como su Padre celestial es perfecto. Jesús está llevando a su audiencia, a los discípulos y a las personas que oían, y ahora también a nosotros, a un estándar diferente. Él quiere que nosotros como cristianos vivamos y veamos a las personas de una manera diferente. Él no dice que no vamos a tener enemigos. Claro que los vamos a tener muchos, porque hay mucha gente que está en contra de lo que hacemos. Hay muchas personas que no están de acuerdo con el mensaje que predicamos, y algunos de ellos nos tratan de locos, de ideológicos y de muchas otras cosas más. Pero a pesar de todo el argumento que hay en contra del cristianismo, nosotros debemos seguir mostrándonos de una manera diferente y tratando a las personas de una manera distinta al resto de los demás. Ahora, este pasaje nos enseña algunas verdades y quiero compartir con ustedes 5 verdades. Primero, el pasaje dice que debemos amar a nuestro enemigo. Y también dice que debemos orar por nuestro enemigo o por los que nos persiguen. Ambas palabras son órdenes de Dios. No podemos discutir con Dios estas cosas y empezar a contraargumentar: Señor, pero yo no puedo amar. No, Él dice, ama a tu enemigo. Y es un mandamiento. Está refiriéndose a Levítico 19, 18, que es un mandamiento. Pero después también dice, ora por el que te persigue. Y la palabra orar está conjugada en un tiempo que se llama imperativo. Es decir, que es una orden de Dios. Dios nos está mandando a orar por la gente que nos persigue. Ama a tus enemigos. Ora por tus perseguidores. Es muy importante para nosotros poder considerar estas cosas. Entonces Dios nos está diciendo en este pasaje que debemos amar, que debemos orar a las personas por las personas que nos persiguen. Como yo le decía, este verbo está en el modo imperativo, no en el tiempo imperativo, en el modo imperativo. ¿Y qué implica este modo? Este modo implica que cuando alguien está hablándonos de esa manera, es una orden. Generalmente en el ejército o en las Fuerzas Armadas, cuando un superior a una persona le da una orden, está hablando en modo imperativo, le está ordenando que haga algo. Si la persona le dice vaya a la esquina corriendo, pues el subalterno debe hacerlo porque es una orden de alguien que está por encima de él.
Y Jesús está dando una orden a sus discípulos. Está hablando en el modo imperativo. Ama a tus enemigos. Ora por tus perseguidores. Es un mandamiento de Dios. Entonces debemos amar y debemos orar por quienes nos persiguen. Debemos vivir de una manera diferente a los demás. No podemos ser igual que los demás. Cuando Dios nos dice, o Cristo nos dice en las Escrituras, ustedes deben amar a los enemigos que tienen y orar por los que los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo, nos está hablando acerca de que debemos tener un estilo de vida diferente. También dice la Escritura, si nosotros amamos solamente a los que son fáciles de amar, pues ¿qué de nuevo hacemos? Toda la gente hace lo mismo. Entonces, de alguna manera nos está llamando a vivir un estilo de vida elevado. No elevado porque miramos a las personas por nuestros hombros hacia abajo, no, elevado porque nuestra mente está puesta en el cielo y estamos mirando a las personas de la misma manera en que Dios las mira. Por último, debemos imitar a Dios. Imitar a Dios, por eso dice el verso 48, para que por tanto sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. La palabra perfecto se refiere a maduro también, a ser maduro en la forma de amar. Y nos dice que Dios hace caer la lluvia sobre buenos y malos, y hace que salga el sol sobre justos e injustos. Entonces nosotros no podemos ser indiferentes a lo que Dios hace. Necesitamos ser como Dios en el amor. Por favor, le pido que medite en esto, que piense cómo es su visión acerca de la gente que no le agrada, acerca de las personas que no le caen bien, y que recuerde que Dios nos ha dado un mandato en la Escritura, que nos ha dicho que debemos amar a nuestros enemigos y que debemos orar por los que nos persiguen. Ahora, una cosa importante, cuando oramos por alguien que nos ha hecho daño, por alguien con quien no nos llevamos bien, cuando oramos por esas personas, pero no pidiendo que las personas cambien, sino orando por realmente involucrarnos y entender y amar a esa gente que nos ha hecho daño, con el tiempo Dios cambia nuestro corazón. Con el tiempo llegamos a involucrarnos tanto en la oración por esas personas que incluso podemos amarlas más fácilmente y entender muchas veces por qué nos han tratado así. Hasta podemos descubrir que somos nosotros probablemente los que hemos generado algún daño en el otro. No siempre, obviamente, pero es muy importante al momento de orar por estas personas que no nos agradan, por quienes nos están persiguiendo, por quienes nos han hecho daño, o nos quieren hacer daño, o nos están haciendo daño. Pues al orar por ellos vamos pidiéndole a Dios que obviamente cambie nuestro corazón para poder amar a quienes no nos aman. Y con el tiempo, obviamente, nuestro nivel de amor, de misericordia y compasión hacia los demás va a ir creciendo. Así que le dejo con estos desafíos. Recuerde amar por los enemigos, orar por quienes les persiguen, viva de una manera diferente a los demás, no se adapte a la cultura, no debemos adaptarnos a la cultura. Vivamos un estándar de vida elevado, es decir, pongamos la mirada en Jesucristo, en el cielo, en las cosas de arriba, y vivamos viendo a la gente como Dios las ve. Por último, imitemos a Dios en el amor. Efesios 5, verso 1, para terminar, nos dice, imiten a Dios como hijos muy amados, y lleven una vida de amor. Llevar una vida de amor es algo que necesitamos poner en práctica cada uno de nosotros, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Debemos amar como Dios ama y debemos no dejar de orar por quienes nos persiguen. Dios le bendiga.